Hoy tenemos nuestro segundo día del evento, es el día de arritmias ventriculares, que como vieron en la agenda está dividido en dos módulos: el módulo de taquicardia ventricular, de modulación de sustrato arrítmico en la mañana. El doctor Malavasi les va a presentar los dos casos que hemos preparado para ustedes, y en la tarde tenemos el módulo de extrasistolia ventricular. En la mañana el doctor David Callans hará la moderación, y hay preparadas unas series de charlas muy prácticas al respecto de este tópico, y que seguramente nos ayudarán muchísimo para hacer una buena interacción también con la sala. La idea de hoy es aplicar los conceptos que precisamente se van a ir viendo a lo largo de las charlas. Son cortas, repito, y que van de la mano con la temática y los casos a resolver que se van a transmitir en directo. Doctor Callans. Good morning. I'd like to call this session to order. I'm really interested in this topic. This kind of focuses on ablation of ventricular tachycardia, but what can happen before you even get the patient into the laboratory. Our first talk is something that I've been very interested in. It's delivered again by Victor Bazan from Barcelona. He'll talk to us about the prediction of the arrhythmia substrate based on electrocardiographic analysis. Victor. Bueno, de nuevo gracias a la organización y en especial, como siempre, a Luis. Como bien decía el doctor Callans, a mí me toca, y de hecho las sesiones que van a venir después van a tratar sobre qué herramientas tenemos para caracterizar el sustrato favorecedor de taquicardias ventriculares en pacientes que van a ablación. Y esto es una situación importante porque para definir la estrategia de ablación necesitamos saber exactamente con qué tipo de paciente, con qué tipo de taquicardia ventricular y con qué tipo de sustrato subyacente estamos delante. Entonces, he dividido la charla en estos 5 puntos. Básicamente la charla se trata de identificar a través del electrocardiograma de superficie, no del electrocardiograma durante taquicardia ventricular, aunque verán algunas cosas relacionadas con el electrocardiograma durante taquicardia ventricular. Pero como decía, identificar mediante el electrocardiograma basal, en ritmo sinusal o en el ritmo de base que tenga el paciente, aquellos datos que nos tengan que hacer sospechar en la presencia de un sustrato miocárdico subyacente favorecedor de arritmias ventriculares. Como es lógico, he dividido la charla en los diferentes sustratos en los que nos podemos encontrar. Empezaremos por el ventrículo derecho, los primeros 2 puntos. Pacientes con cardiomiopatía de ventrículo derecho y pacientes con síndrome de Brugado, en los que, como verán, podemos también identificar determinados datos electrocardiográficos que nos tienen que hacer sospechar en la presencia de un sustrato arritmogénico especialmente maligno, vamos a ponerlo de esta manera. Y hablaremos a continuación de taquicardias de ventrículo izquierdo, centrándonos en pacientes, por un lado, con infarto de miocardio previo, pacientes con cardiopatía isquémica, y finalmente con pacientes con cardiopatía no isquémica. Y finalmente les voy a dar unos datos electrocardiográficos que creo que son muy válidos a la hora de identificar si el origen de la taquicardia ventricular es más cercano a la superficie epicárdica que a la superficie endocárdica, y que de cara a la estrategia de ablación, como bien saben, también es un dato pues absolutamente útil y según como necesario. Empecemos por la cardiomiopatía de ventrículo derecho. Ustedes saben que la displasia de ventrículo derecho y en general las cardiomiopatías de ventrículo derecho suelen ser procesos que evolucionan desde el epicardio hacia el endocardio, que muchas veces producen la presencia de islotes de miocardio superviviente rodeado de cicatriz, y esto a veces sucede en capas profundas del miocardio hacia la superficie epicárdica.
Y estos islotes de miocardio rodeados de tejido conectivo son los responsables de la presencia de reentrada, pues se sabe que estos islotes de miocardio, a su vez también, como mecanismo de la reentrada, son los responsables de la presencia de zonas de conducción lenta y, como veremos más adelante, estas zonas de conducción lenta se pueden identificar a través de determinados signos electrocardiográficos en el electrocardiograma de superficie de 12 derivaciones. Fermín García ya hace unos años caracterizó el sustrato miocárdico en pacientes con displasia de ventrículo derecho que y que presentan taquicardias ventriculares que no se pueden eliminar desde la superficie endocárdica. Y lo que hizo sobre todo es resaltar el hecho de que muchos de estos pacientes con displasia de ventrículo derecho tienen un sustrato epicárdico muy llamativo, un sustrato epicárdico más prominente incluso que el que se identifica en el lado endocárdico. Pues bien, varios de los signos electrocardiográficos en pacientes con displasia de ventrículo derecho precisamente traducen estas zonas de miocardio de conducción especialmente lenta y de pérdida de miocardiocitos. Y en función de la extensión de la cicatriz de estas zonas de miocardio anómalo o directamente de ausencia de miocardio y sustitución del mismo por tejido, ya sea graso, ya sea conectivo, pues se traduce en el electrocardiograma de 12 derivaciones por una serie de alteraciones que varias de ellas están incluidas en los que propiamente son los criterios diagnósticos electrocardiográficos de la displasia de ventrículo derecho. Bloqueo de rama derecha incompleto, una prolongación selectiva del QRS, y esto traduce la presencia de zonas de conducción lenta en las precordiales derechas, porque son las que miran la pared libre del ventrículo derecho, que es donde hay la afectación en estos pacientes. La presencia de ondas de épsilon no es otra cosa que lo mismo, pero en este caso de zonas de especial conducción lenta, porque su excitabilidad se produce incluso más allá de la finalización del complejo QRS. La presencia de una extensión importante de negativización de las ondas TES se ha relacionado también con una extensión de la enfermedad e incluso con un mal pronóstico desde el punto de vista del control arrítmico de estos pacientes. Se intuye, aunque no está probado de manera definitiva, que hay más sustrato epicárdico que endocárdico, especialmente en aquellos pacientes que tienen esta prolongación selectiva del QRS en las precordiales derechas y que presentan ondas épsilon, aunque podemos ver pacientes con sustrato endocárdico muy prominente y a su vez presentar también ondas épsilon, por lo cual esto no es no está totalmente probado desde el punto de vista de más sustrato epicárdico que endocárdico. Se sabe también que puede haber una progresión, sobre todo en la aparición de ondas épsilon e incluso en la prolongación del QRS, que no solo nos hable de la presencia de enfermedad, sino de la progresión de la misma. Y esto se ve o se puede ver en una proporción de pacientes que posiblemente es modesta, no es del 100% ni mucho menos, pero vale la pena tener en cuenta la monitorización de estos cambios electrocardiográficos porque a veces la aparición de determinados cambios, especialmente los de la despolarización ventricular, indicarán progresión posiblemente de sustrato. Hay otros signos electrocardiográficos que traducen, por un lado, la pérdida de miocardiocitos en el ventrículo derecho. Esto se traduce en un menor voltaje del QRS en las precordiales derechas y, por ende, en una disminución del ratio de este voltaje comparado con el voltaje del QRS en todas las precordiales. Y así como pasa también en el ventrículo derecho, y ahora os lo mencionaré, la presencia de fragmentación del QRS, especialmente si atañe a más de 3 derivaciones contiguas del QRS, traduce también la presencia de sustrato prominente, favorecedor, por lo tanto, de arritmias y relacionado con un peor pronóstico arrítmico de estos pacientes. Por lo tanto, disminución del voltaje en precordiales derechas, fragmentación del QRS, sobre todo en las zonas de afectación típica de la displasia, que son la base inferior del ventrículo derecho y la base anterior del ventrículo derecho. El ápex del ventrículo derecho, que es
completa el llamado triángulo de la displasia, no es un lugar frecuente de arritmias ventriculares en estos pacientes, por lo cual pues no prestamos generalmente tanta atención a esta región. Además, se sabe que pacientes, que estas ondas epsilon, que típicamente se describen en precordiales derechas, también pueden afectar a las derivaciones inferiores, porque una de las afectaciones típicas, como decía, de la displasia del ventrículo derecho, de las cardiomiopatías del ventrículo derecho en general, es la base inferior del ventrículo derecho. Por lo tanto, presencia de ondas epsilon en las derivaciones inferiores podría indicar la presencia de estas zonas de conducción lenta favorecedores de taquicardia ventricular en este sentido. Durante taquicardia ventricular en pacientes con taquicardias de ventrículo derecho o en general pacientes con taquicardias con un eje con un patrón de bloqueo de rama izquierda en la derivación V1, podemos identificar determinados patrones electrocardiográficos que nos hagan pensar en la posibilidad de que esto no es sencillamente una taquicardia idiopática del tracto de salida, sino que estamos delante de una taquicardia que sucede en un paciente que tiene un sustrato miocardiopático subyacente y por lo tanto podemos obtener una información pronóstica que sea de relieve, ¿no? Y entre estas alteraciones electrocardiográficas se pueden incluir una transición tardía de la onda R en las precordiales, una demora importante hasta el nadir de la onda S en la derivación V1, y antes me he dejado la presencia de un notch en las derivaciones V1 y V2 en la S, en la onda S. Y la ausencia de estas alteraciones, pues en principio podría predecir que estamos delante de un paciente con una taquicardia ventricular idiopática y por tanto sin cicatriz subyacente y por tanto con un pronóstico absolutamente diferente. Una breve mención en lo que respecta al síndrome de Brugada. Se sabe que pacientes con síndrome de Brugada tienen un patrón de Brugada que puede ser variable, entre ellos no solo variable sino también dinámico, pero dentro de este patrón de Brugada típico, la identificación de presencia de fragmentación del QRS en las derivaciones donde está la afectación electrocardiográfica de Brugada se relaciona con un peor pronóstico arrítmico, y esto no es por otro motivo que porque se identifica en estos pacientes un especial retraso en la conducción de la activación ventricular a nivel del epicardio, de la porción basal del tracto, del aspecto epicárdico de la porción basal del tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto está demostrado que es así, y no solo está demostrado que es así, sino que se sabe que podemos identificar mediante mapeo epicárdico la presencia de fragmentación de los electrogramas a este nivel, hallazgo que no se produce o que no se encuentra en la parte contralateral, en el endocardio de la pared anterior y basal del tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto no solo se ha identificado con pacientes que van peor desde el punto de vista arrítmico, sino que el tratamiento de estas zonas de fragmentación del electrograma mediante clúster de ablación de radiofrecuencia se asocia con un mejor pronóstico arrítmico de estos pacientes e incluso, y esto yo creo que es un dato absolutamente espectacular, con una regresión del patrón electrocardiográfico de Brugada después de la ablación. Saltemos al ventrículo izquierdo. Empecemos con pacientes con cardiomiopatía isquémica del ventrículo derecho. Pues a fe de ser sinceros, más allá de la identificación de ondas Q, que lógicamente nos hablan de que es un paciente con un infarto previo y por tanto con un sustrato arritmofegénico favorecedor de taquicardias ventriculares en este contexto, poca información electrocardiográfica podemos obtener respecto a predecir que este paciente tendrá una evolución desde el punto de vista de control arrítmico especialmente mala. Pero sí que sabemos que, por líneas generales, la identificación de fragmentación de QRS
de nuevo, es una indicación de presencia de zonas prominentes de conducción lenta que potencialmente son favorecedoras de reentrada dentro del miocardio ventricular y, por lo tanto, de taquicardias ventriculares. En pacientes portadores de desfibriladores se sabe que la identificación de esta fragmentación de QRS, que como mínimo se tiene que observar en 2 derivaciones electrocardiográficas contiguas, esta fragmentación de QRS se relaciona con una peor o con una mayor incidencia de arritmias ventriculares apropiadamente tratadas por el desfibrilador. Pacientes con cardiomiopatía no isquémica, sabemos que la zona de afectación principal de pacientes con miocardiopatía no isquémica es la base lateral y la base superior del ventrículo izquierdo, sobre todo la base lateral. Pues bien, la afectación cardiomiopática a este nivel lo que produce es una pérdida de voltaje correspondiente con esta región por la pérdida de miocardiocitos que se produce más allá también de la presencia de conducción lenta a este nivel. Y esto se traduce en el electrocardiograma de superficie en forma de fragmentación del complejo QRS en estas derivaciones laterales y de un aumento de la onda S por esta pérdida de miocardiocitos en la base lateral del ventrículo izquierdo, lo que produce una mayor onda S comparado o un mayor ratio de la onda S comparado con lo que observamos en pacientes que no tienen esta afectación en la base lateral del ventrículo izquierdo. Si a ello sumamos la ausencia de ondas Q en las derivaciones inferiores, deduciremos que esto no está en el contexto de una cardiopatía isquémica, porque típicamente los pacientes con infarto lateral también tienen afectación inferior, con lo cual ausencia de ondas Q en derivaciones inferiores junto con todo lo otro, debemos sospechar la presencia de sustrato miocárdico y específicamente no isquémico en estos pacientes. De hecho, se ha visto una especie de aproximación a estos patrones que les comentaba: fragmentación de QRS en derivaciones laterales, pérdida de voltaje que se traduce en una onda R mayor de 0.5 milivoltios en la derivación V1 y una onda S prominente también en la derivación lateral, en la derivación V6, con tal vez, aunque esto último no se ha probado, una disminución del voltaje de la onda R en la derivación 1, que es la que mira la cara lateral. Estas afectaciones dentro de pacientes con miocardiopatía no isquémica separa a aquellos que tienen más probabilidad de presentar taquicardias ventriculares de aquellos que no la van a presentar. Y de nuevo, en pacientes con miocardiopatía no isquémica y específicamente en esta zona de afectación miocardiopática, base lateral del ventrículo izquierdo, que es el origen más frecuente de taquicardias ventriculares en este contexto, en una proporción significativa de estos pacientes vamos a identificar un sustrato epicárdico más prominente del que identificamos en la parte, en el aspecto endocárdico de esta región ventricular. Existen miocardiopatías no isquémicas, digamos otro patrón, en el que la afectación no sucede en la base lateral del ventrículo izquierdo, sino una afectación más septal, de nuevo basal, pero más septal. Y esta típicamente sucede en pacientes con miocardiopatía no isquémica y una especial dilatación ventricular izquierda, especial disfunción ventricular izquierda, y con un origen de las arritmias ventriculares típicamente más intraseptal, y esto hace que estos pacientes vayan peor desde el punto de vista de resultados de ablación comparado con el primer grupo de pacientes que les había mostrado. Estos pacientes con un patrón más anteroseptal, por decirlo así, tienen típicamente más afectación del sistema de conducción nerviosa, con lo cual, del sistema específico de conducción, con lo cual típicamente en el electrocardiograma de superficie vamos a observar pues estas alteraciones del sistema de conducción en forma de bloqueo auriculoventricular, de ensanchamiento del QRS con típicamente bloqueo de rama izquierda, y también vamos a observar una S prominente en las derivaciones V5 y V6. Y ya para finalizar, entramos un poco, ya tenemos al paciente con la taquicardia ventricular, tenemos la suerte de tener el electrocardiograma de 12 derivaciones durante taquicardia ventricular,
Y vamos a dar un paso más adelante y vamos a intentar, ya sabemos a través de estos datos electrocardiográficos que les he comentado que estos pacientes tienen un sustrato favorecedor, pero vamos un poco más allá y vamos a analizar el electrocardiograma de la taquicardia ventricular para decidir si esta taquicardia es una taquicardia que nace más desde el endocardio o más desde el epicardio, y esto de nuevo pues tiene unas implicaciones más que pronósticas, sobre todo en cuanto a la estrategia de evaluación, que son muy importantes. Esto se mencionó ayer. Ustedes saben que, sobre todo en la pared libre del ventrículo izquierdo, la red de Purkinje y no Purkinje, es decir, el sistema de conducción especializado dentro de la pared libre del ventrículo, se distribuye sobre todo desde el subendocardio, y entonces en pacientes con taquicardias ventriculares epicárdicas, este primer vector de despolarización ventricular, que siempre es transmural, desde el endocardio hacia el epicardio en TVs endocárdicas y al revés en TVs epicárdicas, pues bien, en el caso de TVs epicárdicas, este inicial vector de despolarización ventricular transmural viaja muy lento hasta que captura estas fibras de conducción nerviosa especializada, y esto es lo que hace que inscriba esta onda inicial empastada del QRS, que es lo que ha recibido el nombre de pseudodelta y que inicialmente se describió por Rodríguez et al. En un grupo de pacientes que habían ido mal después de ablación de taquicardia ventricular desde el aspecto endocárdico. Y después de esto se definieron unos criterios de intervalo en los que se basaban básicamente en medir esta onda pseudodelta a través de diferentes medidas. Lo que vimos más adelante, y de hecho comenzaban a aceptar los propios autores que definieron estos criterios de intervalo, es que en función del sustrato miocárdico que tengamos subyacentemente y del estado del sistema de conducción del paciente, estos valores de pseudodelta, intrinsic deflection time, RS complex, e incluso posiblemente de Maximum Deflection Index podrían variar en función de estas características del paciente. Y no solo eso, nosotros vimos que en función de la región ventricular de interés, el uso o la utilidad de los puntos de corte que se habían definido de estos criterios de intervalo pues es absolutamente variable y con unos valores de sensibilidad y especificidad que acaban siendo menores de los inicialmente descritos. Y otra conclusión a la que llegamos también es que estos criterios de intervalos no se pueden aplicar al ventrículo derecho, y la razón es doble. La pared del ventrículo derecho es más fina, con lo cual diferencias entre la activación endocárdica hacia epicárdico y epicardio hacia endocardio es menor. Y por otro lado, el sistema de Purkinje y de no Purkinje no está tan desarrollado en la pared libre del ventrículo derecho, por lo cual no se pueden producir diferencias tan manifiestas entre un vector que inicia su despolarización desde el endocardio o que lo inicia desde el epicardio. También observamos que estos criterios de intervalo, igual que los de morfología que les diré después, específicamente en pacientes con miocardiopatía isquémica, no tienen una utilidad tan importante como en otros sustratos arritmogénicos. Y el motivo es que existe un tremendo sobrelapamiento de los valores de estos valores de intervalo desde el endocardio comparado con el epicardio. Con lo cual, criterios de intervalo y después también criterios morfológicos, menor aplicabilidad en pacientes con miocardiopatía isquémica. ¿Es esto un drama? Generalmente no, porque es en estos pacientes con miocardiopatía isquémica en los que incluso aún en presencia de un sustrato más hacia el epicárdico, donde tenemos la ventaja de que las zonas infartadas cursan también con un adelgazamiento de la pared, con lo cual la aplicación de radiofrecuencia desde el endocardio, incluso en sustratos más intramurales, más hacia el epicardio, la ablación endocárdica y especialmente desde la irrupción de los catéteres irrigados puede resolver el problema en muchos casos. Y esto lo demuestran las series de ablación endocárdica en pacientes con miocardiopatía isquémica. La definición de los criterios de morfología para identificar un origen epicárdico o endocárdico de la taquicardia son tan sencillos como que tú tienes que escoger una derivación del electro de 12 derivaciones que represente una zona del ventrículo. Por ejemplo,
base lateral del ventrículo izquierdo, les he comentado en miocardiopatías no isquémicas, origen muy frecuente de taquicardias y origen muy frecuente de taquicardias epicárdicas, seleccionemos la derivación de 1 y veamos qué pasa. Si el origen es epicárdico, este vector inicial de despolarización ventricular, desde el inicio, como el origen es epicárdico, se aleja de la derivación de 1. En caso de una situación de taquicardia endocárdica en esta región o de un origen más endocárdico, este primer vector de despolarización ventricular irá hacia la derivación de 1 y esto se inscribirá en el electrocardiograma de superficie como un complejo QS o al menos con una Q inicial o con una R inicial, aunque sea de bajo voltaje, respectivamente. Definimos criterios electrocardiográficos como hay que elegir una derivación electrocardiográfica para cada región ventricular de interés. El principio que tienen que cumplir estos criterios de morfología es que lo que primero tienes que hacer es regionalizar, por decirlo así, mediante el electrocardiograma, el origen de la taquicardia. Es una taquicardia ventricular derecha, es izquierda, basal, apical, septal, lateral, y esto lo podemos hacer fácilmente mediante aplicación de los criterios electrocardiográficos que están descritos desde hace décadas. Una vez tenemos regionalizado el origen de la taquicardia ventricular, aplicamos estos criterios basados en este vector, en la caracterización de este vector inicial de despolarización ventricular y deduciremos si la taquicardia ventricular es epicárdica o es endocárdica. Subrayo, especialmente importante en pacientes una significativa proporción de los cuales tienen taquicardias ventriculares epicárdicas y estoy pensando sobre todo en miocardiopatía no isquémica y estoy pensando sobre todo en miocardiopatía de ventrículo derecho, en la conocida como displasia de ventrículo derecho. Intentamos hacer además posteriormente, una vez ya habían sido definidos criterios de intervalo, criterios de morfología, nos fijamos en esta región que les decía del ventrículo izquierdo en pacientes con miocardiopatía no isquémica y intentamos desarrollar un algoritmo diagnóstico que tuviese la máxima sensibilidad y especificidad para identificar un origen epicárdico en esta zona del ventrículo en pacientes con miocardiopatía no isquémica. Y finalmente pues llegamos a este algoritmo basado en 4 pasos del análisis del QRS durante taquicardia ventricular, a través del cual con una alta valor diagnóstico podemos localizar un origen epicárdico de estas taquicardias. No me extenderé demasiado en las taquicardias del ventrículo derecho, pero recuerden que las afectaciones típicas de la displasia del ventrículo derecho, base inferior del ventrículo derecho, base anterior del ventrículo derecho, estas dos localizaciones están directamente enfrentadas con las derivaciones inferiores y con la derivación V2 respectivamente, por lo cual la presencia de un vector inicial de despolarización que se aleja de estas derivaciones traduce un origen epicárdico de la arritmia, concretamente presencia de complejos QS en todas tienen que ser todas las derivaciones inferiores y la presencia de un complejo QS en la derivación V2 para las localizaciones basal inferior y basal anterior respectivamente. Ya no me enrollo más porque si no Luis se enfadará conmigo, espero que no. Concluyo diciendo que el electrocardiograma es una herramienta, yo creo que les he demostrado que útil para sospechar la presencia de sustrato miocárdico subyacente, que generalmente lo primero que vemos en pacientes que tienen cicatriz en el miocardio es una fragmentación del QRS, y esto lo vemos en prácticamente todos los sustratos ventriculares derechos e izquierdos. Además, por la evolución de estos pacientes después de ablación endocárdica o directamente por la sospecha o la demostración de un sustrato epicárdico, recuerden lo que les comentaba del síndrome de Brugada, podemos también encontrar herramientas en el electrocardiograma de 12 derivaciones basal que nos predigan un sustrato epicárdico. Ya no solo sustrato, sino sustrato epicárdico. Y finalmente, una vez tenemos esto caracterizado, vayamos al electrocardiograma durante taquicardia ventricular porque existe la posibilidad de que consigamos diferenciar un origen epicárdico o endocárdico de la taquicardia, lo cual no tanto desde el punto de vista pronóstico, pero sí desde el punto de vista de la estrategia de ablación es de una utilidad muy importante.
Y ya está. Muchas gracias.